Saludo cordial y bendecido día. Continuamos con estas meditaciones y hoy tenemos una tal vez de las más inspiradoras oraciones de intercesión, o por lo menos una oración hecha en las condiciones más desfavorables para Jesús. Con esta vamos a cerrar este ciclo de oraciones de intercesión de nuestro Señor Jesucristo mientras cumplía su ministerio terrenal. El versículo que tomaremos es San Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice así: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta oración corresponde a la primera de las 7 frases o palabras dichas por Jesús desde la cruz, que en medio del más terrible dolor y herida física y emocional y seguramente aún espiritual mantenía una profunda preocupación por el estado de la humanidad. ¿Qué significado tenía esta oración de intercesión de Jesús desde la cruz? Bueno, en primer lugar, significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles a todos aquellos que le habían hecho daño e intercede al Padre para que también actúe en esta misma situación de la misma forma como Él lo hace, pues el perdón es la razón por la que Jesús está en la cruz, sin que esto signifique que todos los hombres fueron o son perdonados sin que haya arrepentimiento y fe. En segundo lugar, Jesús oró al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo una de las palabras escritas acerca de este momento desde muchos años atrás en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:12, que dice: Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. En tercer lugar, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque estaba poniendo en práctica el principio que había enseñado a sus discípulos y a todos los que le escucharon en el Sermón del Monte. Él dijo así: habéis oído que se dijo, amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, 43 y 44. Dice Fede Sinopoli, un pastor, en su página de devocionales cristianos: perdónalos. Jesús, lejos de pedir por su propia situación, centra su oración en los demás. Es por ello que es nuestro gran intercesor. En lugar de pedir por alivio de su dolor, por un rescate o por cualquier otra cosa que resultara en beneficio de su persona, el Señor se negó por completo a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás. Pero no solo está hablando en favor de otro cualquiera, sino de aquellos que lo torturan y lo están llevando a la muerte. A pesar de todo, nuestro Señor amaba a esos hombres que en su locura habían tomado la decisión de matarlo y le pedía a Dios por todos ellos. La segunda frase del versículo: porque no saben lo que hacen, continúa este pastor diciendo: ¿cuál es el motivo por el cual hace esta petición? La necedad humana. Es por eso que el salmista puede decir que el necio en su corazón dice: no hay Dios. Salmos 14:1. Ante las maravillas de la creación es imposible no reconocer que hay algo detrás de todo ello. De la misma manera, no tiene sentido pensar en que la humanidad rechazará al Hijo de Dios con todas las profecías que se cumplieron en él. Ellos definitivamente no sabían lo que hacían. Era una completa locura. Es por eso que ante tal sinsentido, Jesús pide que se les perdone este pecado. ¿En qué condiciones oró Jesús? Solo quiero mencionar 3. Oró desde la cruz en medio de la más terrible experiencia de dolor. Número 2, oró en medio de las burlas y los más terribles azotes de sus verdugos.
Y número 3, oró en medio de 2 culpables que efectivamente eran dignos de muerte. Y finalmente, ¿cuál fue el efecto de la oración de intercesión de Jesús? En primer lugar, el centurión romano al pie de la cruz, al ver cómo Jesús murió, exclamó: ciertamente, este hombre era el Hijo de Dios. Marcos 15:39. Uno de los ladrones crucificados, en segundo lugar, con Jesús, ejerció la fe en Cristo, que le prometió el paraíso. Eso está en Lucas 23:39 en adelante. También, en tercer lugar, un miembro del Sanedrín se alineó públicamente con Jesús. Antes no lo había hecho, era un discípulo en secreto. Y pocos días después, aproximadamente un mes más tarde, 3,000 personas en Jerusalén fueron salvas en un día cuando comenzó la iglesia. Esto está referido en Hechos capítulo 2, versículo 41. Jesús pagó el castigo por los pecados que cometimos también nosotros en nuestra ignorancia e incluso por los pecados que cometimos deliberadamente. Cuando nacemos de nuevo, nosotros también nos convertimos en una respuesta a esta oración de intercesión de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A partir de este sacrificio en la cruz, también, dice la palabra de Dios, se rasgó el velo que nos separaba de Dios y tenemos libre acceso al Padre. Alguien que entendió muy bien este ejemplo de Jesús fue Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos, cuando también fue apedreado. Dice la palabra de Dios que cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, y mi oración hoy es que usted y yo también lo comprendamos y nos dispongamos a interceder como Jesús nos lo enseñó mientras cumplía su ministerio aquí en la tierra. Permítame recordar o resumir lo que hemos dicho en breves palabras. En primer lugar, Jesús oró por su amigo Pedro para que pudiera mantener su fe en medio del más terrible zarandeo que Satanás había planeado contra él. En segundo lugar, Jesús oró por sus discípulos, que el Padre les enviara compañía al Espíritu Santo, quien estaría reemplazando la ausencia de Jesús aquí en la tierra. En tercer lugar, Jesús oró que sus discípulos fueran guardados y santificados allí en San Juan 17. En cuarto lugar, Jesús oró por nosotros también en San Juan 17, los que habríamos de creer posteriormente a su partida, para que podamos en un momento al pasar esta vida estar con Él para ver su gloria y el amor con que el Padre le ha amado. Y finalmente, como lo hemos mencionado hoy, Jesús oró por sus más terribles enemigos que le causaron tanto dolor, para que Dios les perdonara todos sus pecados. Entonces, el llamado de nuestro Dios para nosotros hoy es que incluyamos estos motivos por nuestros familiares, amigos, personas que no conocen al Señor, aquellos que nos causan daño, incluirlos en nuestra oración de intercesión. ¿Qué llamado más desafiante tenemos para hoy? Vamos a ponerlo en práctica. Dios te bendiga.